Estimado colega, el caso que te traigo a tu atención nos llevará a hacer muchas consideraciones. Ten en cuenta que será tratado en tres partes. En la primera parte mostraré cómo en el primer examen no se observaba ningún signo indicativo de hemorragia cerebral y la única señal que encontrábamos era una reducción en el tamaño del canal del septum pellucidum y dos pequeños puntos. Varios problemas nos llevaron a decir: haz la resonancia magnética y después de 24 horas verás lo que ha sucedido. La paciente presentaba una morfología normal de la cabeza y aquí puedes ver que los dos trígonos son perfectamente regulares y no hay ninguna hidrocefalia ni presencia de alteraciones. Verás que nuestra observación se basaba en el hecho de que el cable del septum pellucidum que aquí te he señalado era extremadamente pequeño y no estábamos seguros de su existencia, por lo que al encontrarse la paciente en presentación cefálica, decidí acertadamente realizar una exploración por vía vaginal. El estudio cerebral resultó completamente normal. Y te lo muestro de nuevo para que puedas entender bien que la única señal que había era esta, el reducido cable del septum pellucidum que aquí se indica. Ahora verás también una regular. Aquí está. Y aquí se indica que el cable del septum pellucidum es pequeñísimo, etc. Continuamos observando y vemos que los trinos son regulares, que no hay otro. Firmar. Impulsados por esta observación, por estos datos, decidimos seguir la investigación por la vía vaginal y por la vía vaginal. Gracias. Vamos a observar un cuerpo calloso normal. Lo están viendo aquí y miren, hay un pequeño punto blanco, ¿lo ven? A la altura de la transición entre el rostro y la rodilla, a la altura de la rodilla y el cuerpo calloso tenía un tamaño normal. Nos llamará la atención esta pequeña mancha que ven, que te sigo mostrando que impulsó nuestra observación. Y aquí ves un vermis normal, aquí ves un cuerpo calloso normal, aquí a nivel del cuerpo vemos esta pequeña mancha, aquí ves el septum pellucidum que está presente y observa bien que los cuernos frontales son regulares porque luego verás lo que sucede a pocas horas de distancia. A distancia, aquí ves esta pequeña manchita, ¿la ves? Te los he señalado que eran algo que probablemente era algo banal, pero en relación al hecho de que había un septum pellucidum más pequeño, lo señalamos, dijimos, realiza la resonancia magnética. En breve escucharéis el informe de la resonancia magnética y luego veréis lo que sucede después de menos de 24 horas. Aquí termina la primera parte de la grabación. Al día siguiente de la realización de la ecografía, la paciente se sometió a una resonancia magnética fetal, de la cual ahora vemos las primeras imágenes. Estas son las secuencias en el plano axial. Son single shot. La primera es una turbo spin echo, por lo tanto con un contraste en T2, y la segunda es una T1. Ambas están adquiridas en el plano axial y a partir de las imágenes que se muestran, el hallazgo más relevante es la presencia de una hemorragia en el contexto del ventrículo lateral izquierdo, que también podemos evaluar en otros planos, siempre mediante secuencias single shot turbo spin echo en el plano coronal y en el plano sagital. Aquí observamos el ventrículo cerebral desde varios ángulos. Vemos que la hemorragia se localiza principalmente en el cuerno frontal, en la región media. Lo interesante es que mediante la resonancia magnética no solo podemos estudiar las estructuras anatómicas,
con gran detalle, así que vemos el foco hemorrágico que está señalado por las flechas azules y la flecha lila en la primera y en la segunda imagen. Pero un dato interesante es que podemos cuantificar el tiempo transcurrido desde el inicio de la hemorragia, es decir, fecharla mediante el estudio de los productos de degradación de la hemoglobina. Por lo tanto, nos encontramos, como vemos en la tabla, en la parte derecha de la imagen, ante una hemorragia que ha ocurrido entre las 12 y las 48 horas. ¿Por qué? Porque con la flecha lila, es decir, en la T1, observamos que el foco es isointenso con un halo hiperintenso, como se observa aquí, mientras que en las imágenes ponderadas en T2 vemos una señal hipointensa en T2. Con la flecha verde vemos que la cabeza del septum pellucidum es claramente visible y en cambio en esta última imagen se observa una ventriculomegalia izquierda, limítrofe con un diámetro ventricular de 11 milímetros, en cuyo contexto se puede observar un nivel fluido hemático, en el fluido la parte hiperintensa, hemático la parte hipointensa. Esto es interesante porque claramente en el caso específico de la paciente objeto de estudio es un dato al que podíamos llegar también desde el punto de vista anamnéstico. La ecografía se había realizado el día anterior, mientras que la resonancia magnética se realizó al día siguiente. Claramente en este intervalo de tiempo es un hallazgo que ha cambiado, por lo tanto se ha desarrollado un foco. La hemorragia, sin embargo, en ausencia de un dato eventual, el estudio de los productos de degradación de la hemoglobina nos permite fechar la hemorragia con precisión. Por último están las secuencias en DWI con el mapa ADC que nos evidencian el infarto. También aquí el foco hemorrágico, que está señalado por las flechas amarillas y verdes en la DWI y naranja en el ADC. Continuamos siempre con el mismo caso para verificar cuidadosamente la evolución del cuadro que habíamos evaluado inicialmente como pequeños puntos endocraneales, endocerebrales. Sin duda hay una asimetría de los cuernos occipitales, de los ventrículos cerebrales, donde se puede claramente reconocer un leve incremento de la biometría del cuerno proximal, mientras que los cuernos frontales aparecen levemente juntos, ligeramente acercados a la línea media. Y aquí, en la porción proximal a la sonda, se evidencia un gran derrame en la zona de la matriz germinal, es decir, periventricular. Lo que se había evidenciado era solo una pequeña porción que se refería a un área de colicuación en el contexto del derrame hemorrágico. El examen había comenzado algunos días antes con la indicación de un septum pellucidum pequeño, pero con un cuerpo calloso, normal, que también en este caso se confirma. Uno de los aspectos importantes a verificar de inmediato en la homología cerebral es la posible presencia de anemia fetal, pero como se puede apreciar claramente en la evaluación de la velocidad máxima en la arteria cerebral media, tal cosa no existe en absoluto. Anemia fetal. Lo que debemos observar es cómo, en un periodo de tiempo relativamente corto, la imagen cerebral relacionada con una hemorragia intracraneal cambia sustancialmente. Vean cómo, una vez más, se evidencia esta área adicional de colicuación en el contexto del derrame y cómo este derrame en realidad es decididamente importante para comprender la situación. En la zona afectada, como hemos dicho anteriormente, que está próxima a la sonda, se observa una relevancia significativa de este fenómeno. Continuamos con nuestro estudio, intentando reconocer cuidadosamente toda la porción afectada. Y esta es toda la biometría global del derrame que hemos podido observar hasta el momento.
presente en este espacio que ven, que es de aproximadamente 1,5 centímetros, lo cual obviamente en un espacio en el segundo trimestre representa sin duda un elemento pronóstico importante. El otro aspecto que quería señalarles es que en realidad, mientras pasan estas imágenes, han visto cómo el cuadro de resonancia magnética es ligeramente diferente. En la resonancia magnética se evidenció claramente el derrame en la cavidad ventricular, mientras que aquí, en cambio, los cuernos frontales parecerían, desde el punto de vista ecográfico, estar libres en su cavidad de la presencia de un derrame. Siempre mediante la resonancia magnética se evidenció la presencia de un leve incremento de la biometría del trígono en el lado homolateral al derrame, algo que, como han visto sobre todo en las fases iniciales, presentaba una biometría dentro de la norma, es decir, de aproximadamente 8,3 a 4 milímetros. Una vez más vemos cómo los cuernos frontales aparecen obviamente más próximos entre sí, pero en este caso no hay un claro derrame hemático en la porción que aquí se ha evidenciado, a diferencia de lo que aparece en la resonancia magnética. Por lo tanto, concluyo diciendo que la hemorragia endocraneal fetal representa para nosotros un verdadero enigma desde el punto de vista diagnóstico, sobre todo en relación al hecho de que el cuadro ecográfico varía de manera sustancial, incluso en un lapso de tiempo relativamente breve. La otra consideración importante que quisiera hacer es cómo las dos metodologías, es decir, la ecografía, ya sea transabdominal o transvaginal, y la resonancia magnética, son en realidad técnicas absolutamente complementarias, especialmente frente a este tipo de patologías, ya que sin duda hay elementos que pueden pasar desapercibidos en el examen ecográfico, así como puede haber detalles que son más visibles con la investigación ecográfica.